lo encierran porque no quieren que tú, ¿no? Pues Alberto o Tony, por ejemplo, conecte con ese dolor que hay en las mochilas, ¿no? Con esas cosas que le han pasado. Hay personas, lo que tú dices, ¿no? Que se enfocan en, vale, pero yo quiero no volver a enfadarme más, o quiero no sentir miedo. Pero claro, eso no se puede hacer si no se potencia también tu esencia, porque al final se hace desde aquí. O sea, al final el autoconocimiento y el trabajo se hace desde tu esencia. A veces también son las adicciones, por ejemplo, ¿no? Es como cosas que aunque a corto plazo ayuden, porque es como ahora mismo me ayuda a apagar el fuego y a sentirme mejor, pero a corto plazo. Luego a largo plazo es más perjudicial, ¿no? Vale. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tendremos con nosotros a Sofía Gimbert, una experta psicóloga en traumas y en temas de emociones. Y bueno, explícanos un poquito. Nos ha estado hablando sobre las emociones de una forma muy didáctica, de la que todos vamos a aprender. Nosotros desde luego que lo hemos hecho. Así que nada, como decimos siempre, El futuro es un destino. el pasado es una experiencia Y el presente es nuestro. ¿Quién es Sofía Gimbert? ¿Y cómo te definiría? Vale. Bueno, yo soy Sofía Gimbert, como bien habéis dicho. Lo que pasa es que lo pronuncia todo el mundo mal el apellido, entonces No mejor vamos a hablar del nombre y la marca, ¿no? Sí. Que es Tu Esencia Psicología. Entonces, yo soy Sofía, que soy la psicóloga principal y bueno, soy psicóloga integrativa, especialista en trauma, apego y disociación sobre todo, pero luego tengo más especialidades en diferentes cosas como, por ejemplo, especialización en trastorno de la conducta alimentaria. También hago terapia de pareja, pero sí que es verdad que lo que menos. Al final, sobre todo lo que hago es terapia individual y muy enfocado en trauma. Que sí que es verdad que trauma de primeras parece que te ha tenido que pasar algo súper grande, pero en realidad es cualquier herida emocional que tenga cualquier persona y al final eso está muy relacionado con la gestión de las emociones y todo eso. Vale. Bueno, y resúmanos un poco cómo ha llegado hasta este punto, tu historia en general. Vale. Bueno, pues yo la verdad que siempre he tenido claro que quería hacer algo para los demás. O sea, como incluso de más pequeña pensé, por ejemplo, en estudiar magisterio, también de más pequeña todavía veterinaria. Siempre yo tenía claro que algo de sector servicios, ¿no? Como de algo para los demás. Y luego, pues con los años fui cambiando esto un poco y me di cuenta de que me gustaban mucho las conversaciones profundas, que siempre pues como que conectaba con la gente y así, y entonces me empezó a dar como las ganas de estudiar psicología. Luego también el tema de la mente y así siempre me ha llamado mucho la atención, y entonces pues nada, estudié psicología, y luego sí que es verdad que la carrera es como muy genérico, y luego me he ido formando ya en cosas como más en concreto, sobre todo porque estudié el máster general sanitario, que es necesario para poder habilitarte como psicóloga y ejercer como más de forma clínica. Y ahí donde hice las prácticas me gustó mucho el enfoque que tenían, que era esto que os decía de trauma y apego sobre todo, y me encantó. Entonces ya me decidí formar por ahí, hice varias formaciones específicas y por eso se considera como integrativa, porque al final se mezclan diferentes corrientes, porque la que te dan, por ejemplo, en la carrera es más cognitivo-conductual, que sé que suena así un poco, Sí, un poco ¿no? más Como técnico, eso un poco que técnico. pues es como más enfocado en el síntoma, ¿no? Y entonces este tipo de terapia va como más a la raíz. No se queda tanto en lo que te pasa y vamos a aliviarlo un poco ahora, sino que va más profundo, ¿no? De dónde viene eso y cómo podemos sanarlo de verdad, ¿no? Desde las raíces. Vale. Entonces, esa es como la diferencia. El tramo más o menos, a lo mejor no podemos hacerlo hoy día, sino de todas maneras luego lo vamos a enfocar. Vale. Pero el apego y la disociación exactamente, ¿qué es? Claro, eso lo tuvimos que buscar porque para meternos un poquillo en Claro, materia. es que es verdad, ¿no? Que son términos así un poco. Pues el apego, supongo. ¿Qué creéis que es el apego? Porque de primera parece otra cosa, si no sabes lo que es. Yo creo que es el contacto con alguien de cercanía, ¿no? Yo creo que es Algo así. la dependencia que tienes sobre algo o alguien. Puede ser, no sé. Pues ninguno de los dos, pero Tony se ha acercado un poquito más. Al final, el apego, sí que es verdad que fuera de la psicología, mucha gente piensa que es un poco como, pues estoy apegada a los objetos, a otras personas, ¿no? Como la dependencia, es como lo típico que se piensa, pero en la psicología es distinto. En la psicología, el apego es la forma en la que nos vinculamos, así tal cual. Es como
me vinculo yo y cada persona tiene como su estilo de apego y hay diferentes estilos de apego. Eso no sé si queréis entrar también ahí en eso. Bueno, sí, cuéntalo, claro. Vale, pues el apego seguro sería como el más como deseable, ¿no? El que queremos como tender más y así, que es pues que nos vinculamos de una forma sana con los demás sin ni no vincularnos, ni ir desde la dependencia. Y luego está el inseguro, que nadie tiene una etiqueta directamente, ¿no? De tú seguro y tú inseguro, ¿no? Al final todo el mundo tiene un poquito de mezcla. Lo que pasa es que solemos tener una tendencia a alguno de los inseguros. Vale, pero un apego inseguro, entonces, ¿a qué se refiere? Claro, un apego inseguro depende del tipo. Al final, los principales son el evitativo y el ansioso, y luego está el desorganizado, que es un poco como una mezcla, ¿no? Entonces, el evitativo, por ejemplo, pues sería una persona que a lo mejor se vincula, ¿no? Porque está hablando de que estos son los vínculos. Pues se vincula de una forma pues más distanciante, ¿no? De hecho, hay algunos autores que le llaman así, apego distanciante. Y pues, por ejemplo, si típica relación de pareja, ¿no? Pues a lo mejor, si pasa algo, imagínate que la chica tiene apego ansioso y el chico apego evitativo. Pues con el apego ansioso a lo mejor pues quiere hablarlo en el momento, se preocupa mucho por el vínculo, se siente como que la van a dejar, y con el apego evitativo pues a lo mejor es como no quiero hablar del tema, huyo, ¿no? Un poco como evito conectar. Intenta escabullirse para no, a lo mejor no afrontar la situación. Sí, más o menos, o sea, pero al final no es tanto de que lo intente, o sea, no es algo de que no quiera, sino que es que ha aprendido a vincularse así. Eso sobre todo viene de la infancia, ¿no? También depende de cómo hayan sido tus padres contigo, lo que hayas vivido, y al final es como una forma de vincularte, una forma de vincularte que tienes, y no es que ninguna sea buena ni mala, sino que cada uno tiene su tendencia, y por eso muchas veces también entre y pareja y así, se trata de que cada uno entienda un poco cómo se vincula el otro, y desde ahí pues poder llegar a acuerdos, y así entonces cada uno tiene un poco como su tendencia. Y se puede trabajar en conseguir un apego más seguro. Claro. O sea que el fin sería intentar tener el apego más seguro, más que inseguro, intentar que sea lo máximo posible, ¿no? Claro, sí, pero sin demonizar tampoco al estilo apego inseguro, ¿no? Porque al final un poco de tendencia siempre vamos a tener. O sea, nadie puede tener un 100% de apego seguro. Al final, pues por las experiencias que hemos vivido y las cosas, siempre va a haber un poquito de tendencia a uno o a otro. O también puede variar. A veces, por ejemplo, puedes tener... Es del mundano. Me está haciendo la cara. A lo mejor puedes tener durante, o sea, tú en general a lo mejor tendes, por ejemplo, al evitativo, pero te pasa una situación en tu vida en la que estás siendo más ansioso, a lo mejor con una pareja o con los amigos una cosa y con la pareja otra. Puede ser, por ejemplo, eso, con los amigos seguros y con mi pareja evitativo, por ejemplo. Claro, según también la experiencia que has tenido en tu vida con antes de las parejas, imagino, o antes de las amistades que han sido peores o mejores. Claro, al final es algo que se puede modificar con el tiempo, que no es yo nazco así y esto ya para siempre. Y has dicho además que depende a lo mejor incluso de la persona, que, o sea, que yo puedo tener un vínculo con una persona de un apego de tal forma, pero con otra de otro. O sea, que no va tan vinculado a lo mejor a yo soy siempre así, sino que depende también de con quién estás, ¿no? Justo, o sea, al final es como que sí que es verdad que solemos tener una tendencia un poquito más predominante a uno u otro, pero sí, totalmente, al final son como diferentes partes de nosotros, ¿no? Al final en realidad todos tenemos una parte un poco evitativa y una parte un poco ansiosa, entonces a veces se activa más una, a veces otra. Vale. ¿Y la disociación? Vale, la disociación, eso ya es más complejo, está muy relacionado también con el trauma. Al final, la disociación es como... o sea, bueno, para eso yo creo que viene bien explicarlo con los muñecos también. Pero bueno, voy a introducirlo un poquito, ¿no? Es como que tenemos partes, ¿no? Al final es como que dentro de nosotros estamos como divididos en partes, ¿vale? Pero no hace falta, ¿no? Que sea... Porque hay un trastorno que se llama trastorno de identidad disociativo, que eso sería como llevado al extremo, ¿no? Entonces, eso sería, pues, lo típico de personalidad múltiple, ¿no? Que antiguamente se llamaba así, pero le cambiaron el nombre, pues eso ya es otro nivel, ¿no? Que eso hay muy pocos casos en el mundo, ¿no? De hecho, incluso dicen que solo hay en Estados Unidos, no sé yo hasta qué punto de eso, pero eso ya sería como que tus partes de tu personalidad están totalmente separadas
y no están como integradas en uno. Entonces, eso sería como el extremo de la disociación, Vale. ¿no? Como salirte como de ti, ¿no? Y como conectar solamente con una parte de ti. Pero la disociación en la vida real es algo mucho más... O sea, en nosotros, por ejemplo, es algo pues mucho más simple, ¿no? Por ejemplo, típico que a lo mejor estás conduciendo Sí. y vas pensando en tus cosas y no te acuerdas bien ni te has fijado en de qué color era el coche de delante Sí. o no te acuerdas bien ya ni de si habías cambiado de marcha, ¿no? Un poco pues eso, el ir pensando a lo mejor en otras cosas, entonces eso al final es un poco de disociación, pero dentro de lo normal. Evade un poco la realidad, lo que está pasando en el momento. Sí. Y te centras en lo que te estás imaginando ahora mismo en tu cabeza. Sí, o sea, eso, ¿no? Como está un poco como desconectado de Exacto. alguna forma, ¿no? Ujú. Pero dentro de nosotros todos tenemos un poco de disociación, ¿no? Porque al final es como que tenemos partes, ahí viene lo de los muñecos, si queréis lo explico un poco. Sí. Todos tenemos partes, entonces es como, pues, por ejemplo, una parte más, pues lo que decíamos antes, o más evitativa, o una parte a lo mejor más complaciente, o una parte más perfeccionista, ¿no? Son como parte de nosotros y a veces lo que nos pasa y lo que conseguimos trabajar en terapia es que se integren más, ¿no? Que vivamos como más armonía, porque a veces esas partes a lo mejor están llevando el volante de nuestra vida, ¿no? Entonces eso sería un poco de disociación también. Vale. O sea, por ejemplo, vivir en el famoso modo automático sería Ujú. también un caso de disociación. Sí, sí, claro. A ver, también depende de a qué nivel, ¿no? O sea, no sería... Esto es como un continuo, ¿no? Pues no sería el extremo, ¿no? Que es lo que decíamos de el trastorno Sí. múltiple, ¿no? Para que la gente lo entienda, sino pues algo dentro de lo normal, ¿no? Pues que es algo, pero sí, habría un poquito de disociación. Así, un rango normal, que no es, digamos que está dentro de lo sano mentalmente, ¿no? Ujú. Hablando. Claro, bueno, al final ese término es un poco ambiguo, ¿no? Que es lo sano. Pero sí que no es algo preocupante, ¿no? Que es algo pues, común que pasa, ¿no? Pues vivir piloto automático, típico, pues que sí, con el trabajo, el estrés, no sé qué. Pues sí que es verdad que hay un poco de disociación, otra vez, porque no estás conectado del todo, ¿no? Con tus emociones, con lo que estás sintiendo. Vale, vale. Ahora te quería preguntar, Ujú. hoy en día, en un mundo que vivimos tan conectado y tan metido en las redes, ¿de qué manera nos está afectando dentro de la salud mental y de las emociones, de las cuales ahora después hablaremos? Ujú. ¿Cómo nos está afectando y qué puede estar cambiando este mundo que está ahora surgiendo? Vale. El tema de redes sociales y así, ¿no? Claro, el tema de relación con la gente. Ujú. Claro, a ver, yo creo que tiene su parte buena y su parte negativa también, ¿no? Porque sí que es verdad que nos ayuda a estar más cerca, ¿no? De algunas personas, a llegar a cosas, pues, por ejemplo, con este podcast, ¿no? Pues seguro Sí. que llega gente y que es algo positivo, ¿no? Que puedan pues, conocer más información, a lo mejor abrirse a otros temas que a lo mejor no se habían ni planteado, ¿no? Y le aparece o se lo recomienda a alguien o lo que sea. Pero sí que es verdad también que a veces afecta también negativamente, ¿no? O sea, al final no es tanto la red en sí, sino el uso que le dais como te afecte a ti, ¿no? Sí que es verdad que hay veces pues, que a lo mejor pues, puede haber más comparaciones, obsesiones, o incluso también pues gente que se reprime un poco más, ¿no? A raíz de eso. Y lo que pasa mucho por WhatsApp, por ejemplo, que hay malentendidos con la forma de escribir y forma de expresarse. Sí. Una persona se cree que está hablando enfadado y en realidad está hablando súper normal, súper tranquilo. Claro. Y claro, yo pienso que eso es una forma que no te conecta tan bien con las personas. Totalmente, eso sí que es verdad, ¿no? Que es bueno porque puedes estar más conectado con tus amigos y tal, ¿no? Sí. Por WhatsApp, pues puedes hablar más fluido y tal, pero eso es totalmente cierto. Al final es verdad que a veces, pues a lo mejor se está malinterpretando un mensaje, ¿no? Que si llega a ser pues en persona o incluso por teléfono, ¿no? Pues se ven otras cosas, pero se pierde parte, claro. Sí. Y yo lo que me doy cuenta es que parece que las relaciones que se establecen a partir de redes sociales muchas veces son como relaciones más vacías que a lo mejor las que son presenciales. Al final, un poco el equivalente a yo establecí una
una relación a través de una red social, pero parece que se hace más desde la conveniencia propia y la relación queda más por eso, por conveniencia o interés, y está más vacía que una presencial que también, bueno, aparte de que a lo mejor lo hacen más desinteresadamente, sino que te llena mucho más que el aspecto digital. Ujú. No sé, ahí qué piensas. Claro, yo creo que es verdad en muchas ocasiones. O sea, sí que es verdad que por el tema de las redes sociales, así sí que esto, por desgracia, algo que creo que pasa, que sí que a lo mejor pues alguien se te acerca por conveniencia, por hacer una colaboración, porque le interesa, lo que sea. Pero también creo que, de nuevo, un poco como la pregunta anterior, depende un poco, ¿no? Del uso que le demos, porque luego también es verdad que salen cosas bonitas y oportunidades de ahí en otras ocasiones, ¿no? Al final, yo lo compararía un poco como, por ejemplo, Tinder, ¿no? Pues también depende del uso que le den, ¿no? Si a lo mejor hay gente que ha conocido ahí a su pareja y es una relación pues, que luego se ha llevado al plano, pues han quedado en persona, le ha ido súper bien y no tiene por qué quedarse como en eso frío, ¿no? Pero bueno, hay gente que luego lo utiliza de otra forma. Al final yo creo que sería un poco parecido. Vamos, que sí, que al final también depende de la intención, ¿no? Claro, claro, exacto. Vale. Hay una pregunta que te quería hacer. Vale. Con las emociones de hoy en día, ¿vale? Con la preocupación si hay preocupación hoy en día con las emociones y si tú crees que las personas tenemos como vergüenza de admitir que vamos al psicólogo y nos mostrar esa fe de decir, tío, pues este persona va al psicólogo no está mal, ¿sabes? ¿Qué piensas tú de eso hoy en día y si existe de verdad? Yo creo que sigue existiendo, por desgracia, pero que cada vez menos. Sí que es verdad que ahora cada vez hay más jóvenes que se están animando a terapia y así, ¿no? Porque cada vez se está visualizando más la salud mental. Entonces, sí que es verdad que todavía en edad así un poquito más, pues, en torno a 50, 60, ¿no? Y un poco así, sí que sigue habiendo un poco de prejuicio, cada vez menos. Es verdad que hay gente que se va animando cada vez más, ¿no? Pero sí que es verdad que viene más gente joven que mayor e incluso también más mujeres que hombres. Sí. Sí. Bueno, Sí, sigue habiendo un poquito de prejuicio. ahí a lo mejor porque al hombre siempre se nos ha machacado con que no mostrar los sentimientos, porque si no... Totalmente. Al final es un poco la sociedad, ¿no? Lo que ha inculcado. Pero sí que es verdad que cada vez más, cada vez pasa menos. Sí que es verdad que antes era como, voy al psicólogo, estoy loco. Y ahora no, ahora cada persona puede ir, pues como decía, ¿no? De las emociones, pues porque quiere gestionar mejor sus emociones, pues está pasando por un duelo o cualquier cosa que no tiene por qué ser una esquizofrenia para ir al psicólogo. Es como si vas al fisio. Claro. Es como seguir entrenando un músculo, el cerebro a otro músculo, digamos, y tú vas al psicólogo para seguir entrenándolo y que esté sano. Yo lo pienso de esa forma, vaya. Claro, totalmente, para cuidar tu salud mental. Ahí, hablando de esa salud mental, ¿vale? ¿Cómo describirías la importancia de gestionar las emociones dentro de la salud mental de una persona? Yo lo veo importantísimo. Al final creo que es de lo más esencial, porque a veces tenemos ahí como un ovillo enredado en la cabeza, ¿no? Y si aprendemos a conocernos mejor y a poder gestionarlo, lo vamos a llevar mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que está muy relacionada la gestión emocional con la salud mental. Bueno, y para empezar, vamos a explicar, o vamos a intentar explicar, qué es una emoción. Vale, pues ahora voy a decir una palabreja, pero ahora la explico, ¿no? Al final es un poco como la reacción psicofisiológica ante pues, un estímulo o algo que pase, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, no? ¿Qué es psicofisiológico? Sí. Pues es cómo reaccionamos, tanto a nivel psicológico, que eso es pues como no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero como el sentimiento, eso. Una mezcla como del sentimiento y de la reacción también a nivel somático, o sea, a nivel en el cuerpo. O sea, las emociones no solo las sentimos, porque todos sabemos que las sentimos, ¿no? Pero también tienen un reflejo en el cuerpo. O sea, al final cuando sentimos, no sé, por ejemplo, enfado, ¿no? Pues cada persona en cada momento lo puede sentir de una forma,
pero hay, si te paras a pensar, hay también reacciones en el cuerpo. Pues, por ejemplo, a lo mejor podemos notar, no sé, como algo, como una presión en el pecho, o a lo mejor calor en las manos, lo que sea, ¿no? Que al final siempre va acompañado también de algo fisiológico, algo del cuerpo. ¿Y cuántas emociones básicas hay o conocemos? Sí, ahí es verdad que cada autor dice un poco una cosa, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, la película Inside Out, del revés, que la conoce todo el mundo, ¿no? Pues ahí ponen, ¿no? Como enfado, asco, miedo, alegría y tristeza, ¿no? Son como las que ponen. Bueno, ahora en la nueva van a añadir ansiedad, ¿no? Pero claro, esa ya no sería tan básica, ¿no? Esa sería ya un poco más compleja. Entonces, esas son como las que ponen algunos autores, pero luego hay otros que, por ejemplo, también añaden la sorpresa. O sea, sí que es verdad que hay un poco de dilema en cuáles son las básicas. Al final hay muchísimas y pues algunas son como las más principales. Claro, la ansiedad viene del miedo, ¿no? Si tú tienes miedo a algo, totalmente. Y se te da la ansiedad. Sí, está muy relacionada con el miedo. Y tú ahí dentro de bueno, más o menos las básicas que suelen llamar y eso, ¿cuáles crees que son más importantes de enfocarte una persona que no la ha tratado nunca y dice, pues mira, yo voy a empezar a intentar gestionar un poquito? ¿En cuáles me puedo centrar de primeras que sean o más fáciles o más importantes? Yo creo que eso, lo más importante es que sea personalizado. O sea, al final, cada persona viene con una problemática, por así decirlo, ¿no? Pues a lo mejor hay una persona que lleva genial, no sé, el enfado y otra, por haberlo mencionado antes, pues esta misma, y otra persona a lo mejor lo lleva fatal, ¿no? A lo mejor, pues por ejemplo, se enfada muchísimo, no sabe bien por qué, ¿no? Entonces al final es un poco poner el foco. La persona, a mí me gusta mucho, en la primera sesión, hacer un mapa de partes, ¿no? Que aquí entra de nuevo un poco lo de los muñecos, si queréis ahora lo explico para que... Sácalo si quieres. Sácame ya la intriga. Si quieres sacarlo. Pero sí que eso, ¿no? Un mapa de partes que es un poco como que cada uno analice cuáles son sus partes, ¿no? A raíz un poco de lo que voy a explicar ahora, y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que esa persona necesite. No es que, pues yo creo que siempre haya que trabajar el enfado, la vergüenza y no sé qué. No, sino que depende un poco de cada persona con lo que venga y con lo que necesite. Vale. Y ahora ya se acaba la intriga, ya vienen los muñecos. A ver qué regalo trae. Vale. Yo voy a ir poniendo por aquí, ¿vale? Y son muñecos que representan las emociones, ¿vale? ¿El micrófono está bien aquí? Sí, ahí está, perfecto. Esto sería el amor, ¿vale? Por ejemplo, lo primero que me ha salido. El enfado, la tristeza, ¿vale? No sé si se estarán viendo bien. Sí, ahí se ve. Yo creo que sí, porque... Sí. Vale. El miedo, la alegría y la calma. Aquí la han puesto así, pero como decíamos, ¿no? Pues las emociones básicas dependen un poco de qué autor lo mire, ¿no? Vale, entonces, desde aquí, ¿no? Estos son los muñecos que representan un poco como las emociones, pero a mí más que de emociones me gusta hablar de partes, porque al final todos tenemos partes, ¿no? Al final antes ha salido un poquito con lo de la disociación. ¿Y qué son partes? Pues a veces sí que corresponde más directamente con una emoción, por ejemplo, una parte pues enfadada o más reivindicativa o justiciera, por ejemplo, o el miedo, ¿no? Pues en esta parte también incluiría, por ejemplo, a lo mejor la ansiedad o la preocupación, una parte a lo mejor pues más rumiativa, ¿no? Que está como miedo, no sabe cómo decidirse. Al final son como partes de nosotros. Entonces, aunque sí que la represento así con las emociones para que se vea más claro, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, lo que he mencionado antes, pues por ejemplo, una parte más perfeccionista o una parte más exigente o más crítica. Entonces, todas las emociones, todas las partes son buenas, ¿vale? Porque hay gente, ¿no? Que a lo mejor piensa, pues la tristeza, el miedo y el enfado, por ejemplo, son negativas. Pero en realidad no son negativas. Sí que es verdad que pueden ser a lo mejor más desagradables, o en algunos momentos pueden ser incluso disfuncionales, que no estén cumpliendo ninguna función, pero en realidad todas son adaptativas y todas cumplen una función para internamente, ¿no? O sea, aunque a lo mejor de cara al exterior no esté siendo como nos gustaría, pero tiene algún sentido siempre. Siempre que aparece una emoción o una parte, tiene un sentido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues volvemos con el enfado.
puede parecer a lo mejor que negativo, pero tiene sus cosas positivas, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, a poner límites, a poder expresarnos, ¿no? A decir pues lo que nos gusta, lo que no, a poder decir no también, ¿no? A respetar, ¿no? Lo que queremos. Yo qué sé, por ejemplo, la tristeza, ¿no? Pues también nos ayuda a integrar, por ejemplo, las pérdidas. Al final, todas las emociones tienen su función, ¿no? Entonces, ahora dentro de las partes, no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta. O sea, yo tengo una, pero porque normalmente siempre es lo que tú has dicho, al final nos centramos como en la tristeza, el enfado, ¿no? O tal, y a lo mejor intentamos siempre como enfocarnos en mejorar esa de gestión, en cuanto a gestión, pero a lo mejor la alegría, ¿no? Pues a lo mejor la alegría la olvidamos y la dejamos ahí y no aprendemos a gestionarla, ¿no? Totalmente. Tú te encuentras esos problemas cuando va alguien a consulta y decir, sí, esta persona quiere intentar gestionar la tristeza, pero la alegría no la está gestionando bien y no se está ni dando cuenta, ¿no? Claro, totalmente, porque al final las que aquí se suelen pintar, ¿no? Como las positivas, que ya decíamos que no hay ni positivas ni negativas, pero por ejemplo, ¿no? Pues de estas serían a lo mejor estas tres, ¿no? La alegría, la calma y el amor, ¿no? De estos muñequillos. Pues eso en realidad es parte de tu esencia, ¿vale? Por eso me gusta ese nombre para la marca, porque al final tu esencia es como quién eres tú de verdad, ¿no? Cuando no están las demás partes, como quién eres de verdad. Y esa parte de ti es como creativa, empática, alegre, ¿no? Fluye, está como conectada, como en conexión, ¿no? Es como la parte más auténtica y todo eso, en relación a la pregunta que me hacías, hay que potenciarlo, ¿no? Sí que es verdad que hay personas, lo que tú dices, ¿no? Que se enfocan en, vale, pero yo quiero no volver a enfadarme más o quiero no sentir miedo. Pero claro, eso no se puede hacer si no se potencia también tu esencia, porque al final se hace desde aquí. O sea, al final el autoconocimiento y el trabajo se hace desde tu esencia. Entonces sí que totalmente es necesario el potenciarla, ¿no? Darle su importancia. Vale. ¿Y crees que con lo que tú te encuentras en consulta hay un problema de que normalmente la gente no sabe gestionar las emociones? O sea, cuando llegas a consulta, ¿qué perfil te encuentras? ¿Te encuentras con gente que ya sabe y a lo mejor por otra cosa? ¿O de la base ya partimos de que no tenemos esa gestión? Claro, o sea, es verdad que hay gente que se gestiona mejor que otros, ¿no? Porque al final eso sería un poco también el tema de regulación, ¿no? De regularte, ¿sabéis lo que es? Bueno, Regularte, imagino que será... que está fuera de los extremos, ¿no? A lo mejor. Sí, al final cuando estamos desregulados es cuando estamos, pues, por ejemplo, con mucha ansiedad o más apagadillos, lo que sea. Entonces, cuando estamos así en un momento más complicado, para regularnos, eso es la gestión emocional, ¿no? Pues lo que hacemos es intentar volver a sentirnos bien, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, hay que conocer a tus propias partes, ¿no? Tus emociones, tienes que tener más autoconocimiento. Y sí que es verdad eso, que hay gente que sí que gestiona mejor unas cosas, pero a lo mejor en otras tiene más dificultades. Entonces, al final, prácticamente todo el mundo que viene con la petición, ¿no? De aprender a gestionar mejor algunas cosas que le están pasando. Entonces, diríamos ahí que la primera fase sería autoconocernos, ¿no? Y a partir de autoconocernos ya sí podríamos empezar a trabajar con las emociones. Justo, eso es. Entonces, si quieres, lo represento aquí un poco, los tipos de partes que hay. Sí. Y es que eso sería exactamente como la primera fase. Vale. ¿Vale? Porque... Un momento. ¿Qué pasa? Que se le ha olvidado suscribirse al canal. ¿Cómo? Pues no, nada. Darle al botoncito de aquí abajo a la izquierda a suscribirse y ya nada. Y no te olvides de darle like. Te dejamos con el episodio de nuevo. Hasta luego. Dentro de las partes que hemos puesto antes los muñequillos estos, hay como dos tipos. O sea, dentro de cada muñeco que está en la mesa ahora mismo hay No, varios sería tipos. como todo esto Sí. se dividen como en dos tipos. Vale. O sea, las emociones. Bueno, hay como dos tipos, ¿vale? Y la esencia, que es lo que hemos mencionado también. Porque a veces nos pasa que estamos como así, Wow. ¿no? Estamos como... Un lío. Para quien solo lo escucha, es un muñeco que está hecho un lío. Está lleno de colores,
Y entonces pues es una mezcla de todo. Entonces lo que nos pasa a veces es que estamos así hecho un lío. Entonces está llevando las riendas, pues a lo mejor solo una parte o solo pues algunas partes, ¿no? Entonces al final el objetivo es que puedas llevar tú las riendas, ¿no? Tu esencia, esta sería tu esencia. Vale. Que tu esencia pueda llevar las riendas acompañado de las emociones, ¿vale? Sí que aparezcan, ¿no? Porque las queremos a todas, todas son necesarias, las emociones y las partes, pero que sea él el que lleve el volante, que sea tu esencia. Entonces, aquí hay como 3 fases, ¿vale? O sea, como 3 partes. Está la esencia y luego dentro de todo esto lo dividimos en 2, ¿vale? Que están los directivos, ¿Vale? ¿vale? Y los bomberos, que aquí está, que no lo encontraba. Los directivos y los bomberos. Son como los 2 tipos de partes protectoras, ¿vale? Entonces, ahora os explico por qué se llaman protectores, ¿no? Es que protegen. Dentro de esto están los directivos, que son como los que están en el día a día, ¿vale? Que pues como decíamos antes, por ejemplo, una parte de nosotros que es más perfeccionista, o más exigente, o más complaciente, o cualquier cosa así, más como que nos represente el día a día. ¿Se os ocurre alguna, por ejemplo, a vosotros? ¿Alguna parte que tengáis directiva? No sé, la tranquilidad puede ser una. O sea, el desasosiego y el pausado. Sí, puede ser. Vale, Pues yo me represento por lo menos creo que con eso. vale, genial. ¿A ti se te ocurre alguna? ¿Alguna así directiva? Pues la autoexigencia puede ser. Sí, perfectamente. De hecho, esa la tiene que ser todo el mundo, una parte exigente. Me identifico un poco también. Claro, siempre parece que siempre lo que haces es poco, ¿no? Y siempre quieres más, ser mejor. O tal vez es insuficiente. Lo terminas y nunca estás contento con cómo lo has terminado. Dices, alguien te dice, hostia, esto está genial. Y tú dices, no, o sea, Sí. hubiese trabajado más y lo hubiese cambiado, pero ya Claro. lo he dejado así porque no iba a seguir más. Justo. Pues eso, por ejemplo, serían partes, ¿vale? Esos son los directivos, que son un poco como los que están en el día a día, ¿vale? Y luego están los bomberos, que estos son como los que reaccionan, ¿no? Pues cuando pasa algo, salen a apagar el fuego, por eso se llaman bomberos, ¿no? Porque van a apagar el fuego como sea, de la forma que sea, ¿no? Y pueden ser pues cosas más impulsivas, por ejemplo, pues a través de comprar compulsivamente o comer compulsivamente, o a veces también son las adicciones, por ejemplo, ¿no? Es como cosas que aunque a corto plazo ayuden, porque es como ahora mismo me ayuda a apagar el fuego y a sentirme mejor, pero a corto plazo. Luego a largo plazo es más perjudicial, ¿no? Vale. Se podría decir, se me ocurrió un ejemplo, típico o típica persona que está esperando que llegue el fin de semana para pegarse una borrachera y cada semana es así. O sea, entre semanas esperando que llegue ese fin de semana para pegarse una borrachera y seguir así continuamente. Podría ser al final. Depende un poco del objetivo con el que la haga esa persona, ¿no? Si por ejemplo es solo pues ocio y no hay nada detrás, pues no tendría por qué, pero en otras ocasiones sí puede ser, porque a lo mejor su vida no está bien y en ese momento lo utiliza para apagar el fuego, ¿no? Es como tapamos todo esto, no sé si podría ser por ejemplo un bombero. O sea, cuando está evadiendo a lo mejor un problema, ese comportamiento sí sería de bombero. Y lo que quieres tapar con lo que te has dicho, salir de fiesta o lo que sea. Claro, pero hay como 2 tipos, ¿no? En la evitación, por ejemplo, puede ser un directivo, porque puede ser que tú en general pues seas pues, más evitativo o más procrastinador, por ejemplo, Sí. pero también puede ser un bombero, es que depende como en la situación en concreto, ¿no? Porque también puede ser, por ejemplo, lo que habéis dicho, pues para olvidar, ¿no? Pues, entonces podría ser las 2 cosas, según. Vale, o sea que al final depende un poco de la situación, cómo se enfrenta. El bombero sería como algo más instantáneo, más... Justo, de hecho le llaman reactivos, porque es como que reaccionan. Vale, vale. Sí. Vale, muy bien. Y estos son como más preventivos. ¿Pero previenen de qué? ¿No? Porque al final estábamos diciendo que son protectores, pero ¿protectores de qué? ¿No? Pues aquí viene esta jaula. ¿Vale? Entonces, aquí dentro está nuestro niño interior. Vale. ¿Vale? Y lleva una mochila. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están protegiéndolo. Pero el niño interior no es malo. O sea, nuestra parte como más niño, ¿no?
todas las cosas que nos han pasado a lo largo de la vida. Pues también esta parte, pues, pues como un niño, ¿no? Pues como más alegre, tal. Pues eso no es malo, es bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lleva una mochila. Y esas mochilas son las cosas que nos han ido pasando, son cosas que nos pesan, ¿no? Como las cargas, las heridas emocionales, cosas que nos han ido pasando. Y entonces lo encierran porque no quieren que tú, ¿no? Pues Alberto o Tony, por ejemplo, conecte con ese dolor que hay en las mochilas, ¿no? Con esas cosas que le han pasado. Entonces tus partes, como tu forma de funcionar en el día a día, están tapando eso, incluso a veces le ponen esto, ¿vale? Porque no quieren ni que lo veas, ¿no? No quieren que conectes con esas cargas de ninguna forma. Entonces, aquí en la terapia habría como dos fases, ¿vale? La primera, porque al final el objetivo final es ayudar a esta parte a que se pueda desprender de la mochila para que pueda haber armonía interna, para que estén todas las partes libres y que estos protectores no tengan por qué hacer las cosas de forma extrema, sino de una forma pues adaptativa, ¿no? Pues, que esté en su justa medida, que a nosotros nos resulte que estamos bien, ¿no? Que se pueda convivir con ella. Justo. Que no sea algo como que nos esté afectando negativamente, ¿no? Entonces, estas partes hacen las cosas como las hacen para proteger de esto, ¿no? Entonces, como que no conocen otra forma de hacer las cosas porque al final lo han aprendido así, les ha funcionado así a lo largo de los años y piensan que no hay otra forma, ¿no? Que tienen que hacerlo ellos así. Entonces, esto tiene como dos fases. La primera es lo que decía justo Alberto, que es como conocer tus partes, cuáles son tus partes, ¿no? ¿Qué necesitan? Y saber un poco por qué hacen lo que hacen, qué función tienen. No ir desde el, pues yo no quiero ser más enfadón, ni yo no quiero sentir más miedo, ¿no? Sino ir desde el, ¿por qué me pasa esto, ¿no? ¿Por qué soy, por ejemplo, tan hiperexigente? ¿No? Pues porque la exigencia es buena, ¿no? La exigencia hasta cierto punto es buena, pero a veces puede ser demasiado para nosotros, ¿no? A veces nos puede afectar. Entonces, en vez de ir desde yo no quiero esto, hasta luego, ¿qué pasa? Va a venir con más fuerza. Entonces, es más bien al revés, es conocer a esas partes y ver bien qué función están cumpliendo. Porque si nosotros hacemos las cosas de una forma, si hay algún síntoma o alguna parte, es porque está cumpliendo una función. Aunque a lo mejor ahora no tenga sentido, a lo mejor nos puede pasar, pues por ejemplo, que en una etapa de nuestra vida tuvimos que aprender a ser muy exigentes porque era lo único, no sé, pues por ejemplo, la selectividad. Me invento, ¿no? Pues a lo mejor tuvimos que aprender a ser muy exigentes porque es que había que llegar a una nota sí o sí para conseguir lo que yo quería, ¿no? Por ejemplo. Pues entonces a lo mejor esa parte se quedó ahí y a lo mejor ya no hace falta que sea como tan exigente, pero se ha quedado de alguna forma con eso en la mochila. Vale. ¿No? Entonces a lo mejor está un poco esa carga de tuve que ser así en algún momento y estas partes están desactualizadas, no lo saben. Entonces la primera fase sería como conocer a estas partes, ver qué les pasa, su historia, ¿no? Entender y agradecer también, ¿no? Porque en realidad trabajan para que nosotros estemos bien, ¿no? Sí. Entonces, agradecer un poco eso y una vez que tengamos su confianza, te dan permiso para poder ayudar a este niño a liberarse de la mochila. Eso se hace en terapia reparando y así se consigue la armonía interna. Ese sería como el objetivo final. Vale. O sea que el primer paso sería preguntarnos y saber la raíz del por qué o de las situaciones que vivimos no sabemos muchas veces por qué han sucedido, ¿no? Entonces, o sea, mentalmente. Entonces, explicarnos y preguntarnos el por qué pasa así, ¿no? Y buscar la raíz de cuando a lo mejor éramos Eso es, porque es verdad que no siempre viene de la infancia, pero sí en muchas situaciones. Por eso se representa con un niño, porque es verdad que cuando somos pequeños no somos no somos independientes. Cuando somos pequeños somos dependientes en todos los sentidos, ¿no? Tanto a nivel emocional, porque dependemos de nuestros padres, como a nivel económico, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, al ser así, como más dependientes, somos más vulnerables. Entonces, todo lo que nos pasa como que nos marca más. Entonces, pues muchas veces se nos quedan esas cosas aquí. Ahora sí que es verdad que no tiene por qué ser solo de la infancia, también puede ser, por ejemplo, en alguna relación de pareja o en cosas que nos han ido pasando a lo largo de la vida, circunstancias, duelos, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces las cosas tienen la raíz en la infancia, también creencias, por ejemplo, ¿no? De pues, a lo mejor sentir que
que no soy suficiente o que no voy a ser capaz, pues todo ese tipo de cosas, la raíz casi siempre está en la infancia. Claro, porque cuando eres niño tampoco puedes pedir ayuda cuando eres adulto. Tampoco eres consciente de lo que está pasando Justamente. y se te va quedando en la mochila, en la mochila, en la mochila y al final se te queda, pues, como te he dicho, de adulto y ahí encerrado que no quieres ni verlo. Eso es, totalmente. Y bueno, y a raíz entonces, ya nos hemos conocido, por así decirlo, ¿no? ¿Hay qué gestión o estrategia? ¿Hay algo como norma general que se pueda usar para todas las emociones? ¿O, no, o vamos tratando cada una por separado y haciendo distintas estrategias y distintas formas de hacerlo? A ver, así es como a nivel más complejo, ¿no? Se hace como individualmente de cada persona, porque cada persona tiene su historia, cada persona tiene sus dificultades diferentes, entonces sí que es verdad que es bastante personalizado, o sea, se hace bastante en terapia. Pero así un poco como por decir una cosa un poco que suele ser común, que suele servir a lo mejor en general, normalmente ayuda mucho el escuchar a nuestras emociones. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando sentimos algo desagradable, lo que queremos hacer es apartarlo. Queremos, no quiero sentir esto, lo aparto y no suele funcionar. A veces a lo mejor funciona un ratito, pero luego vuelve con más fuerza. Entonces, casi con cualquier emoción suele ir bien, es el pararnos a escucharla. El pararnos a escuchar el mensaje que tiene esa parte o esa emoción que decirnos y no tenemos por qué hacerle caso, sino simplemente con pararnos a escuchar y respondernos internamente se calma mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagínate que estás nervioso porque mañana tienes un viaje, ¿no? Y por ejemplo, pues no puedes dormir, ¿no? Pues lo típico, ¿no?, que se suele hacer es como, ya está, fuera que quiero dormir, ¿no? Un poco... Me he hecho dormir y ya te Sí, ya eso. Pero ¿qué pasa? Que luego vuelve a venir, ¿no? Porque es como esa parte de ti que está preocupada, sería a lo mejor esa parte de ti que está preocupada, está ahí como, pero que no, atiéndeme, ¿no? Entonces a lo mejor viene con más fuerza y peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A lo mejor no es hacerle caso, que sería a lo mejor pues levantarnos y dejar ya hecho no sé qué, ¿no? Sino simplemente pararnos, ¿no? A escuchar qué mensaje tiene que decirme. O a lo mejor le preocupa que no se te olvide que mañana no sé qué. Lo que sea, ¿no? Te paras a escuchar la emoción y a sentirla, ¿no? Porque también, lo que hemos dicho antes, las emociones se sienten en el cuerpo también, ¿no? Entonces te paras y ahí puedes ver qué le pasa, qué necesita. Y a lo mejor puedes atenderle al momento, a lo mejor puede ser, por ejemplo, pues vale, lo voy a apuntar. Voy a apuntarlo para que mañana no se me olvide. O simplemente internamente como responderle, ¿no? Como, sé que es un poco raro, ¿no? Porque es como hablarte a ti mismo, pero sí, es como internamente, ¿no? Y es como, sé que ahora mismo te preocupa esto, pero ahora mismo no se puede hacer esto, porque ahora mismo tengo que descansar para poder mañana estar bien y lo voy a hacer mañana, no te preocupes, ¿no? Un poco como hablarte internamente a esa parte, respondiendo como al mensaje que te está enviando. Pero al final lo que sentimos son como mensajes. También sabes qué cosas puedes controlar y qué cosas no. Claro. Y ser consciente de que lo que no puedes controlar, eso no tienes nada que hacer. Como por ejemplo el avión, que has hecho un viaje. El avión, bueno, sí, el avión no depende de ti. El avión va a salir una hora, tú te vas a montar Claro. y ya está. Son las cosas que puedes controlar, las que no. Exacto, sí, pues sí, totalmente, ¿no? Al final, eso también se podría hacer de esa forma, ese ejercicio, por ejemplo, como sé que te preocupa el avión, pero igualmente es que para poder ir a este sitio necesito ir. Confía en mí que va a ir todo bien, ¿no? Un poco Claro. como desde la esencia, ¿no? Como desde ahí. Claro. Y alguien que tenga ansiedad o un estrés muy grande, ¿cómo se puede tranquilizar un poquito más? Va a decir, me voy a tranquilizar y voy a mejorarme un poquito. Vale, pues también muy parecido, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente, bueno, tengo muchas, ¿no? Pero por ejemplo, esta en concreto a la ansiedad le llaman la preocupación. Entonces, cuando nota la ansiedad, dice como, ya está aquí la preocupación, ¿no? Entonces, hace un poco lo que acabo de deciros, ¿no? Pues atender internamente qué le pasa, ¿no? ¿Qué le preocupa? Entonces, el simple hecho de escuchar el mensaje y atenderte, que ya os digo que atenderos no tiene por qué significar hacer lo que esa emoción o parte quiere, ¿no? Sino escuchar su mensaje y responderle,
¿no? Que a veces sí que será, pues hago una acción y otras veces pues será como decir ahora mismo no se puede. Entonces eso relaja mucho a las partes, ¿no? Porque se sienten escuchadas, no ignoradas. Pero ahí, por ejemplo, porque habrá mucha gente que no se da ni siquiera cuenta de que tiene esa emoción a flor de piel, está ansioso o lo que sea, pero no se da cuenta. Para esas personas, ¿qué es lo que pueden hacer? Porque si en el momento no te estás ni dando cuenta, ¿cómo lo haces? Claro, ahí también viene mucho el tema del cuerpo, ¿no? Lo que hablábamos de que no solo la sentimos, sino que también se nota en el cuerpo de alguna forma, ¿no? Pues también eso lleva un poco de autoaprendizaje, ¿no? Que también se puede hacer en terapia, de identificar cómo la siento yo, ¿no? Porque antes de llegar como al extremo, siempre hay algunos síntomas antes, ¿no? Antes de que el semáforo esté en rojo, siempre está en naranja, ¿no? Entonces, siempre hay síntomas, siempre hay cosas que podemos ir aprendiendo a identificar para darte cuenta. Si no la notas normalmente de otra forma, pues a lo mejor pues a través de lo físico o de pensamientos, cada uno puede aprender un poco cómo identificar la suya. Claro, normalmente cuando estás con ansiedad, a lo mejor se te revuelve la barriga, o te empieza Puede ser, sí. o te sale caspa, no sé, es un síntoma que a lo mejor te dicen, te está pasando la raya, ya esa ansiedad se está volviendo peligrosa. Justo, de hecho, eso podría ser una parte que somatiza. Por ejemplo, con el tipo de las partes, muchas veces hay partes que somatizan. ¿Sabéis qué es somatizar? La verdad que no. Pues es justo eso, cuando algo que nos pasa internamente se exterioriza con algo físico como obvio, ¿no? Pues por ejemplo eso, pues el estrés con la caspa o con, no sé, un tigre en el ojo o yo qué sé, ¿no? Pues ese tipo de cosas es una parte que somatiza de nosotros, ¿no? Entonces, al final vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? Al final son nuestras emociones hablándonos. Es como si no me escuchas de esta forma, pues de esta otra, ¿no? Hasta que me hagas caso. Hagamos caso. Yo voy a poner un ejemplo que me Vale. pasa a mí. Y se me ha ocurrido porque habéis dicho el tema de viajar y del avión, ¿vale? Yo tengo miedo a volar Vale. y lo intento controlar. O sea, las veces que me monto en avión, aparte además no ha sido un miedo de que siempre he tenido miedo a volar, sino que yo he viajado en avión y siempre ha ido bien, como si fuese un autobús, vaya, no he tenido ningún problema, pero hubo un viaje en concreto en el que no había ningún tipo de problema, o sea, no hubo turbulencia, no hubo fallo de nada, todo bien, pero no sé por qué, a partir de ese viaje me da ansiedad. Entonces yo me monto en el avión y empiezo a tener agitación. Me sudan las manos muchísimo. No puedo controlar los pensamientos. Intento parar el pensamiento, esa ansiedad de decir esto puede caer en cualquier momento, de todas las formas posibles, pero no consigo hacerlo. O sea, siempre al final vuelve y con fuerza y sigue persistiendo y hasta que no aterriza el avión, no para. Yo ahí qué puedo hacer, porque yo ya he intentado decir, mira que no pasa nada, que esto es seguro, que es el medio más seguro, que vuelan miles de aviones todos los días y nunca pasa nada, pero eso sigue estando ahí. Claro, eso al final yo lo relacionaría un poco con lo del trauma, ¿no? Que decíamos, porque al final es como a raíz de una experiencia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en algunas situaciones es más obvio, en algunas situaciones, pues, por ejemplo, ¿no? Lo que tú has dicho que podría haber sido turbulencia o que pasa algo, pero hay otras que es más difícil de identificar. Entonces, eso pues podría venir bien en terapia. Ahora, si quieres, a lo mejor podemos hacer un ejercicio para ver si vemos un poco de dónde puede venir, pero lo importante sería como ubicar la raíz, ¿no? Porque a veces no es algo tan obvio, como te decía, pero a veces sí que, por ejemplo, pues ese día puede ser que estuvieras sintiendo ese tipo de cosas por otras cosas. No sé, pues imagínate, me lo invento un montón, ¿no? Pero imagínate que a lo mejor tenías un familiar que estaba mal o alguna situación personal que te tenía, pues, eso, agitado o lo que sea. Entonces, a veces pasa que cuando nos pasa algo en una situación, aunque no tenga nada que ver, pero la mente ya lo relaciona. Ya es como esto me pasó en un avión, pues me va a volver a pasar en un avión. Aunque tú no seas ni consciente, pero a veces la mente ya hace las asociaciones. Entonces, Vale. no sé si eso puede tener sentido para ti. Sí, o sea, bueno, ahora mismo no sabría, intento pensar y no recuerdo si había algún motivo en ese viaje concreto que empezó. Pero sí que, bueno, puede ser porque no encuentro el motivo, yo no sé el motivo ahora mismo. Yo sé que a partir de un viaje que fue súper tranquilo,
me empezó a dar la ansiedad. Vale. Y para mí es sin motivo ninguno. Pero claro, puede ser que venga reflejado no sea el miedo de estoy en un avión, sino que a lo mejor tenía una preocupación de antes, se junta con el viaje, el avión, Ya lo ansiedad, asocia a eso. y a partir de ahí... Puede ser, no. totalmente. O sea, ya cada vez que me monto en un avión, viene la ansiedad. Ujú. Vamos, siempre me ha pasado de todas formas. O sea, con los viajes normal que no tienen que ver con avión, me pongo nervioso, obviamente, ¿no? Pero claro, el avión ya se intensifica mucho más. Claro. Pues para eso también puede ayudar un ejercicio, que no sé si lo quieres hacer ahora, que es un poco, se llama floatback, ¿vale? Que es como llevar la mente hacia atrás, ¿no? Que sería, bueno, yo te lo planteo si quieres lo haces ahora, si no luego, ¿vale? Sería como cerrar los ojos, centrándote en la sensación, ¿vale? No en pensar, ¿no? Sino en la sensación de cuando te pasa eso, ¿vale? Pues, por ejemplo, ese miedo que siento cuando estoy en el avión, pues te centras como en todo eso, ¿no? En cómo te sientes en ese momento. Y desde ahí, cerrando los ojos, buscamos el momento más antiguo que encontremos, que no tiene por qué ser el primero, a lo mejor no encontramos el primero, pero el momento más antiguo que encontremos en el que nos sentimos parecidos. Vale. Y eso puede ayudarnos a encontrar la raíz. Vale. Y a veces viene de algo que no tiene nada que ver. Pues lo practicaré. Lo practicaré porque la verdad que me preocupa bastante. De forma, te recomiendo terapia. Porque te van a ayudar más a identificarlo y a trabajarlo, lo que sea. Sí, porque es verdad que solo es muy complicado gestionarlo. O sea, yo lo intento por mi cuenta, pero es que ya es lo que te digo. Por mucho que lo he intentado, no se va. Y Claro. es que no sabes a dónde atacar o dónde enfocar. Claro. Pero primero hay que ubicar, ¿no? Dónde hay que poner el foco. Entonces primero hay que encontrar un poco eso. Sí. Y bueno, Sofía, hablando un poco ya sobre los traumas, ¿Vale? que sabemos que es tu especialidad, ¿cómo podemos abordar la vergüenza de llevar un trauma en el cuarto? ¿Cómo podemos sobrepasar esa vergüenza? ¿Cómo quitárnosla del medio? Vale. ¿Puedes ser un poco más específico? O sea, Por ¿a qué te ejemplo, refieres? un trauma en el colegio, me han hecho bullying Vale. y quiero quitarme la vergüenza esa que tengo de que me han hecho bullying y ese pensamiento que otra vez vuelve a mí y quitarme del medio y sentirme más seguro con mi pensamiento y conmigo mismo. Vale. Pues claro, habría que ver también qué creencias hay relacionadas con eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, me han hecho sentir que no valgo, me han hecho sentir que, no sé, ese tipo de creencias, ¿no? Que hayan relacionadas con eso y eso iría aquí en la mochila, ¿vale? Esas son cosas que están aquí en la mochila y eso hay que trabajarlo. Al final es trauma, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Que para poder llegar a eso hay que hacer un trabajo con las partes que están protegiéndonos de eso, ¿no? Pues que a lo mejor una podría ser, ¿no? Me has dicho, ¿cómo hago para quitarme la cabeza? Pues a lo mejor una podría ser una que una parte crítica, por ejemplo, que se ha quedado un poco con la voz de la gente que decía, pues, eres muy bajito. Sí, eres muy bajito, eres tonto, eres no sé qué. Pues a lo mejor una parte crítica tuya se ha quedado un poco como con esa voz y te lo dice ahora, ¿no? Pues entonces a lo mejor lo que hay delante sería, por ejemplo, la parte crítica. Habría que trabajar con esa parte crítica y luego llegar aquí y ayudar a reparar esto. ¿Vale? O sea, es un poco más profundo, ¿no? No sería tanto como un consejo universal, ¿no? Pero sí que hay terapia específica para traumas, o sea, hay como diferentes tipos. Una de ellas, esta de la que os he hablado, que por si os interesa investigar, se llama Internal Family Systems, que es como sistemas de familia interna, ¿no? Es como nuestro mundo interno, nuestra familia interior, ¿vale? Y luego hay otro tipo de terapia también que esta es más conocida, no sé si os sonará, se llama EMDR. Yo lo he visto, o sea, lo he visto en especialistas a lo mejor que ves que pone MDR y tal, pero no sé qué es. Eso es. Pues es también una terapia enfocada en trauma y esa va más a nivel cerebral. O sea, al final estimula, o sea, es como que a través de la estimulación bilateral y de un protocolo y todo, ¿no? Que no es solo estimulación bilateral, que bueno, ¿eso qué es, no? Porque no sabréis lo que es. No, yo entendí ahí un poco. Claro, sé que de primera puede sonar un poco raro, ¿no? Porque es como eso que es, ¿no? Pero es como estimular los dos hemisferios cerebrales simultáneamente, ¿vale? Entonces, pues se puede hacer, por ejemplo, a través del tapping, que sería, pues, por ejemplo, te haces a ti mismo, en la sesión online se usa mucho así, te haces a ti mismo así, ¿no? Como un golpe en un lado, otro en otro.
o se puede hacer con los dedos, así, ¿no? Que es como siguiendo un lado a otro. Que es verdad que hay gente que pregunta, ¿hay hipnosis? No hay hipnosis, esa es otra cosa. Pero sí que es verdad que puede parecer un poco raro si no está familiarizado, pero se estimulan como los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo que se hace un protocolo, ¿no? Que no es solo eso. No, ¿Te es suena? que he visto un psicólogo Ujú. que dice que tú recuerdas una cosa que te ha pasado muy mala que no se te olvide y con el dedo lo vas siguiendo así, con los ojos. Y es como que se te va calmando en la mente. No sé, creo que tiene que haber algo sobre bilateral con el... Sí, seguramente tenga relación, pero cuidado también con las cosas que veis por ahí, porque A hay ver, gente que utiliza un poco la estimulación bilateral como para relajación y así, y bien utilizada se puede, pero si no, o sea, yo lo haría como un seguimiento profesional y así, porque si no es verdad que también al mismo tiempo que puede servir para relajar, también si lo haces de otra forma, porque también depende de la velocidad, de dónde pongas el foco, de un montón de cosas, puede también remover. O sea, al final también es como que te vienen recuerdos, ¿no? Y puede dejarte peor. sí. Entonces hay que hacerlo con alguien con formación, recomiendo. Vale, vale. ¿Y entonces para qué sirve específicamente esto? El MDR. Vale, sí, eso, ¿no? Al final se estimulan los dos hemisferios porque lo que pasa con los traumas es que cuando nos pasa algo no lo hemos podido digerir bien. O sea, en el momento en el que pasa, a lo mejor no es tanto la cosa en concreto que pasa, sino lo que lo rodea, ¿no? Pues a lo mejor no ha habido gente disponible o no me he sentido bien, ¿no? Entonces es como que el cerebro de alguna forma no ha podido digerirlo bien en ese momento, no ha podido archivarlo bien, pero tenemos como un archivo en el cerebro, Sí. que sería el hipocampo, ¿no? Entonces es como que no se ha podido archivar bien. Entonces, lo que hacemos con esta técnica es integrarlo. O sea, bueno, ya os digo que esto es un protocolo, ¿no? Pero estimulando los dos hemisferios cerebrales y poniendo el foco pues, en la creencia y este tipo de cosas, pues se puede archivar bien. Porque al final, con este otro modelo sería un poco la mochila, ¿no? Son las cosas que se nos han quedado aquí, las cosas que no hemos podido como procesar del todo, que sí que es verdad que la mayoría de las cosas las procesamos sin problema, casi todo lo que nos pasa se procesa, ¿no? Pues entre ellas, por ejemplo, hay autores que dicen que durmiendo. Por eso lo de la estimulación bilateral, porque durmiendo se mueven los ojos, en la fase REM y así. Se un poco relaciona con eso. Entonces la mayoría de las cosas se integran, pero hay otras que se han quedado como atascadas y nos siguen influyendo en el presente, que eso es como lo que queremos en realidad, ¿no? Mejorar ahora mismo, Vale, lo que eso- pasa ahora. Digamos que las cosas que nos han archivado bien son las que están dentro de esa mochila de la que hemos hablado, Exactamente, ¿no? exactamente. Vale. Por ejemplo, otra pregunta que tenemos por aquí es ¿qué papel juegan las experiencias traumáticas que tenemos, ¿vale? En la formación de o sea, nuestra identidad como persona y nuestro bienestar mental. ¿Cómo juega ese trauma, ¿vale? A lo que viene siendo hoy en día presente como yo como persona. Vale, pues influye bastante, porque al final lo que decíamos, ¿no? Muchas veces son cosas en la infancia, entonces se va forjando un poco desde ahí nuestros protectores, ¿no? Que al final las partes hemos dicho que son protectores. Entonces, claro, si me han pasado ciertas cosas, pues estarán más potenciados unos protectores que otros, pero porque ha tenido que ser así, o sea, es como se han tenido que desarrollar de esa forma para yo poder protegerme, para poder funcionar, para poder tirar adelante. Entonces está bastante relacionado. Vale, vale. Digamos que un trauma puede cambiar a una persona totalmente, entonces. Un trauma muy, muy severo. Claro, es que al final es verdad que, o sea, nosotros ya nacemos con partes, ¿no? Es como, yo sí que nazco ya con mis partes, pero a raíz de un trauma se puede polarizar, se llama, que es como volverse más extrema. Entonces, pues a lo mejor, no sé, ¿no? Pues volvemos al miedo, ¿no? Pues a lo mejor, pues tener una parte preocupada o ansiosa o lo que sea, pues está bien porque nos ayuda en muchas situaciones, pero a lo mejor se vuelve más extrema a raíz de algo que me pasa. Y entonces eso, ahí podríamos ayudar a liberar un poco esas cargas, ¿no? Pues ya sea o con esto que he explicado, o con MDR, o trabajando de diferentes formas. Y entonces podría conseguir que esto se regulara, ¿no? Que no, que, pues, que siguiera ahí, porque el objetivo en ningún momento va a ser
quitar ninguna parte ni emoción, sino que esté pues, en un nivel que a mí me resulte cómodo, funcional. Vale, O vale. sea, sobrellevadero, ¿no? Hmm, Que esté ahí, que no fuera extremo. pero nunca eliminarlo. Eso. Vale. Yo quería preguntar que en el caso de los traumas muchas veces hay traumas que a lo mejor se despiertan por algún recuerdo de a lo mejor pues tú ves imagínate, un muñeco de Playmobil, ¿no? Ujú. Y lo tienes asociado a ese trauma porque, bueno, pues te pasó de pequeño jugando con un Playmobil o algo. O sea, cómo se puede gestionar esos simbolismos o esos objetos o cosas que te recuerdan al trauma? ¿Cómo puedes tú gestionar que tú lo veas y obviamente se te puede reflejar, pero que no te venga de golpe como sería un bombero, ¿no? A lo mejor. Ujú. ¿Cómo haría esa gestión? Claro, eso que has definido se llamarían los disparadores. Porque al final es como lo que disparo, ¿no? Es como yo veo eso y me despierta algo que me pasó de pequeño o en una situación. Entonces, hay veces que sí que es muy obvio, hay veces, pues tú lo has dicho, ¿no? Pues por ejemplo, veo el muñeco y yo sé que tal. Pero hay otras que es, la mayoría de las veces, que es algo que casi que no percibimos, ¿no? Al final, casi todos, o sea, los síntomas que nos pasan, casi todos vienen de eso, de carga, de cosas que nos han pasado, de heridas. Entonces, pues eso, ¿no? Al final se trata bastante también de ubicar de dónde viene y dónde está la raíz. Y entonces eso sí que sería más complejo, ¿no? Sí que es verdad que identificándolo y gestionándote se puede aliviar un poco, pero sí que volvería a recomendar ahí terapia también, porque es verdad que al final es un trabajo más profundo, ¿no? Más que una pauta estándar para todo el mundo. Sí, que hay que profundizar para llegar Hmm. digamos, al alma de ese trauma. Claro, o sea, hay que Vale. encontrarla, pero luego también repararla. Ujú. Que para repararla también se hace en terapia. Ujú. Mm. Vale, vale. Bueno, y Hay una pregunta que me gustaría hacerte sobre, Vale. sobre el apego, ¿vale? Volviendo un poquillo al apego. Vale. ¿Cómo podemos superar o cómo podemos solucionar el miedo al apego sobre una relación? Ujú. Sobre necesidad de estar con esa persona o de la pérdida de esa persona. Dice, tengo miedo de que mi pareja me deje o tengo miedo de cómo podamos ayudarnos en esas relaciones. Vale. O sea, te refieres, o sea, porque miedo al apego, ¿no? Supongo que te refieres como a la dependencia, más bien, ¿no? Dependencia, Sí. exactamente. Vale, claro, porque el apego, recordamos que era como la forma en la que nos vinculamos, Sí. ¿no? O sea, todos tenemos un estilo de apego, ¿no? No es como o se tiene o no se tiene, ¿no? No vale el decir yo no quiero apego, ¿no? Todos tenemos un estilo de apego, que es una forma de vincularnos. Entonces eso sería más como el miedo a que no haya dependencia, ¿no? Supongo que te refieres. Claro. Vale, que la dependencia no siempre, pero muchas veces está más relacionado a la parte más ansiosa, ¿vale? Pero no siempre, también puede haber dependencia desde el evitativo, ¿no? Pues bueno, es que al final también es una pregunta un poco compleja, ¿no? Depende un poco de qué creencia haya detrás, porque por ejemplo me has dicho miedo a que me abandonen, ¿no? Por ejemplo, a que me dejen. Pues claro, eso al final también viene de algún lado, ¿no? Normalmente. Pues a lo mejor no tiene por qué ser un abandono literal, a lo mejor pues en la infancia no me han abandonado literalmente, pero sí que me he sentido abandonado de alguna forma, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, si me pasaba algo y mis padres a lo mejor no se han dado cuenta, sí, ¿no? Como a nivel emocional, cositas que han ido pasando, que se han ido sumando, que a lo mejor me han hecho sentirme como un poco abandonado. Entonces, Vale. Y tienes ese miedo a que te pase lo mismo con tu pareja. Lo que pasó con tus padres de chicos. claro, Que no estaban como... No se han dado cuenta de cómo estaba y tienes ese miedo de que te pase también lo mismo. claro. A ver, sí que es verdad que también hay un poco de parte natural, o sea, en el sentido de somos seres sociales. Entonces sí que es verdad que necesitamos vincularnos. O sea, sí que es verdad que hasta cierto punto necesitamos de los demás, ¿no? Entonces sí que ahí hay parte natural también, ¿no? Pero depende hasta qué punto sea saludable o no, porque al final, no sé si conocéis el término interdependencia. No. Pues es como el punto saludable, ¿vale? Porque la dependencia sería el demasiado, ¿no? Como pues que dependo de esta persona y
lo contrario sería pues nada, ¿no? Nada de vínculo, nada. Entonces la interdependencia es como el punto sano. Es como, pues sí que hay cierta dependencia, por así decirlo, ¿no? Pero saludable, ¿no? Como, pues sí que, hombre, yo por ejemplo me alegro de que a ti te pasen cosas buenas, me pongo triste si te pasa algo malo, ¿no? Como que sí Sí. que existe cierta dependencia, pero de una manera saludable. Claro, sí que todos tenemos al final siempre cierto miedo al abandono, ¿no? Pero que, claro, hay límites que si ya te obsesiona, por así decirlo, a lo mejor ese abandono es cuando ya sí es un Eso problema, ¿no? Ujú. Claro. Luego también la dependencia emocional, ¿no? Digamos, depende de una persona para estar triste, contento, feliz. Eso también es otro problema que se encuentran muchas personas, seguro. Sí, sí, sí. Pasa bastante también. ¿Y por qué el estudiar y especializarte en trauma? ¿Qué es lo que te llevó a eso? Pues la verdad que sobre todo vino desde donde hice las prácticas, porque sí que yo ya de antes me llamaba la atención, ¿no? Porque al final pues tú en la carrera estudias mil tipos de enfoques y así, ¿no? Y sí que lo había visto como importante, pero no era consciente de cuánta importancia tenía hasta que no vi en donde hice las prácticas del máster, como que además estaban especializados en trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno bastante complejo, ¿no? Bastante difícil. Y lo trataban súper bien con este tipo de terapia, ¿no? Entonces me di cuenta de que era muy importante, ¿no? El poder ir a la raíz de las cosas, porque hay muchos psicólogos que se quedan en lo de la carrera y así, ¿no? Que es lo cognitivo-conductual, que oye, que también está bien, y es verdad que, o sea, yo también hago cosas, ¿no? De cognitivo-conductual, pero no va solo al síntoma y luego vuelve a aparecer, ¿no? Sino que va más profundo, va a la raíz, a sanar de verdad, ¿no? Para que de verdad se sane lo que haga falta y de verdad sepa cómo afrontar la vida, ¿no? No tanto poner parches, porque sería como poner tiritas, sino de verdad que se convierta la herida en cicatriz. O sea, un poco como la medicina de aquí de Occidente, ¿no? Que es todo poner parches. ¿Te pasa esto? Pues tómate esto. Literalmente. Tal cosa, pues vamos a operarte. O sea, no va a la raíz de por qué ha sucedido y vamos a intentar Justo. solucionar esa raíz, sino vamos a poner parches a esos síntomas que te están pasando, pero la raíz, bueno, pues ya se queda ahí como está, ¿no? Justo. Como Claro. los medicamentos en psicología. Tómate esto antidepresivo y ya vamos viendo. Claro, eso es verdad que es una pena, ¿no? Que se haga así, porque sí que es verdad que en ciertas situaciones es necesario, o sea, hay veces que es complementario y que está bien, ¿no? Tomar también medicación no tiene por qué ser algo malo. El problema está cuando se va, porque por la seguridad social, por desgracia, hay pocos psicólogos, ¿no? Porque no hay muchas plazas, entonces te mandan directamente el médico de cabecera una pastilla para intentar evitar tener que derivarte, ¿no? Entonces ahí sí que está el problema, porque a lo mejor en muchos casos son personas que no necesitarían realmente a lo mejor medicación y que te la mandan, ¿no? Pues venga, a ver si así tal, pero en realidad estás poniendo un parche, ¿no? Que la mayoría de las veces no es suficiente. Sí, porque en la sanidad pública, entonces, si tú vas a tu médico de cabecera y tienes algún problema de este tipo, ¿te manda a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿O cómo va ese proceso? Mm, Creo que te mandan primero al psiquiatra y ya de ahí, si lo consideras, te derivan al psicólogo. Pero por lo que sé, es bastante complicado conseguir que te deriven al psicólogo e incluso si lo consigues, la atención no es muy buena, pero no porque no sean buenos profesionales, que no dudo de que sean buenos profesionales, sino porque hay tan pocas plazas que no tienen disponibilidad. Entonces, al final, a lo mejor te dan la cita para de aquí a 5 meses. Entonces, pues, claro, sí, claro, entonces lo mismo cuando vayas no tienes el problema o es peor o lo que Sí. sea. Y claro, y si tienes 2, 3 citas al año, es muy difícil llevar un seguimiento y de verdad mejorar. Entonces ese es como el problema que hay sobre todo en la sanidad pública ahora mismo. En cualquier tipo, bueno, de trauma o no tiene por qué ser un trauma, sino yo acudo a terapia porque me veo falto en la gestión de mis emociones o por cualquier cosa. Ahí, más o menos, ¿cómo sería la metodología? Porque al principio hay más sesiones y luego se van... ¿Cómo va? La Sí, frecuencia y eso.
Sí, a ver, eso al final se llega un poco a un acuerdo, ¿no? Entre el psicólogo y el paciente, pero lo más habitual es que en las primeras semanas, en la medida de lo posible, ¿no? Porque es verdad que a veces, pues por el nivel económico o por la disponibilidad o lo que sea, no se puede, pero se recomienda que de primera sea de forma semanal y luego ya espaciarlo a cada 2 semanas. La mayor parte del proceso, la mayor parte de las veces, suele ser cada 2 semanas, son unas 2 veces al mes. Pero depende un poco de todo, de las necesidades también. Pues a lo mejor si está en una fase más avanzada, pues a lo mejor puede ser cada 3, o ya si es a modo más revisión, pues incluso una vez al mes, ¿no? Pero cada 2 semanas, 2 veces al mes, como lo más habitual. Y al principio sí que se recomienda, en la medida de lo posible, que sea semanal, por el tema de pues, empezar a rodar, conoceros, ¿no? Abordar un poquito más desde ahí. Y bueno, y luego también depende de la situación, ¿no? Ya te digo, esto un poco en general, porque a lo mejor hay casos más graves que sí que necesitan sí o sí venir todas las semanas, o personas que a lo mejor no es tan grave, pero pueden y quieren y dicen como, oye, pues yo quiero venir todas las semanas. Y pues bueno, si creo que puede ser también beneficioso, pues también. Sí, o sea que una vez ya más o menos has solucionado y ya estás mejor, Ujú. sí que tienes como una continuidad, aunque sea de una vez cada un mes o 2 meses o para ir revisando un poco No y... tiene por qué tampoco. O sea, en muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones se hace así un poco como por ir viendo que estás bien y tal, ¿no? Un poco de seguimiento un tiempo, pero lo mismo es que ya está de verdad y pues ya está. Pues se puede cerrar el proceso. O sea, puede llegar un momento en el que dices, mira, ya no hace falta que vengas más, yo te veo bien Sí, se puede dar el y... alta. Ujú. Vale, o sea que sería eso, un alta, ¿no? Exacto. Médica al final. Vale, Sí. vale. Y nada, Bueno, una pregunta como que última pregunta. de aquí, del podcast, que está, siempre la hacemos. Mm. ¿Te sientes dueña de tu presente actualmente? ¿Encaminando tu vida hacia un destino como tú quieres? ¿O... Supongo que por el nombre del podcast, ¿no? Pues yo diría que sí, la verdad, cada vez más porque sí que ahora creo que me dedico a lo que realmente me gusta y que me he formado en las cosas que más me llaman la atención y que creo que son las más efectivas desde mi punto de vista y me gustan las riendas que estoy tomando, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel personal también. Mm. Mm. ¿Y dónde podemos encontrarte, bueno, para que lo sepa la gente que quiera saber más de ti o buscarte en redes o... Vale, pues a ver, podéis buscar mi nombre directamente, que soy Sofía Gimbert. Pasa que el apellido es un poco raro, ¿no? Como he dicho al principio. Gimbert. Y si no, pues también mi proyecto, ¿no? Se llama Tu Esencia Psicología. Vale, Y entonces, muy pues así lo podéis buscar en redes también. bien. Igualmente, si no ponemos en la descripción del Sí. vídeo, ponemos las redes para que todo el Eso, mundo pueda ir. genial. Para que todo el Vale. mundo pueda leerlo bien y buscarte. Y nada, pues... Ha estado muy bien. Ha Espero sido que os haya Un gustado placer. Hemos todo. aprendido... Hemos aprendido, porque cada vez que nos decía algo decíamos, para explícanoslo porque no Una sabemos". clase de psicología aquí. Totalmente. Así que- que nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y ya. Muchas gracias a vosotros también. Muy bien. Pues ya está. Pues ya está. ¿Eh?